Muy buenos días con todos. Hoy vamos a revisar acerca de la curva de disociación oxígeno y hemoglobina. Vamos a revisar acerca de una pequeña introducción, hablar acerca de la hemoglobina, de la mioglobina también, y al final qué es lo que va a desviar la gráfica hacia la izquierda y hacia la derecha, que eso es importante saber. Entonces, antes de empezar a hablar acerca de la gráfica como tal, primero tenemos que saber que el eritrocito es el encargado de transportar el oxígeno hacia los tejidos y de los tejidos transportarlo al pulmón para poder generar esa disociación de dióxido de carbono y del oxígeno propiamente, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hace? Mediante una proteína que se llama la hemoglobina. La hemoglobina se compone del adulto, que es de tipo A, se compone de dos moléculas alfa y dos moléculas beta, que cada una de estas moléculas o de estas cadenas tiene en su interior un grupo hemo. Un grupo hemo que al final va a tener la capacidad de poder transportar o de que se pueda unir una molécula de oxígeno. Entonces, si la hemoglobina del adulto tiene 4 cadenas, que cada una tiene un grupo hemo, y el grupo hemo se puede unir una molécula de oxígeno, a la final 4 moléculas de oxígeno se van a poder unir a la hemoglobina de un eritrocito. Entonces eso es importante saber. Ahora, este tipo de hemoglobina no siempre va a ser la misma durante la vida fetal, no va cambiando. Pero en el adulto se queda con las de 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Existe la hemoglobina fetal, por ejemplo, que se compone de 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma, que tienen más afinidad hacia el oxígeno. Y bueno, la del embrión, que son 2 cadenas delta y 2 cadenas epsilon, que bueno, tienen ciertas características, pero que ahora no nos interesa saber, solo saber que existen. Ahora, ¿esto cómo se representa en la gráfica? Ya la vamos a mostrar. En sí, la gráfica, ¿qué es lo que mide? Estamos revisando o comparando dos variables, que es la saturación de oxígeno con la presión arterial del oxígeno en milímetros de mercurio. La saturación del oxígeno mide o quiere decir cuánta afinidad tiene el oxígeno por unirse hacia la hemoglobina. Eso se va a representar en porcentaje. Cuando se coloca uno el pulsoxímetro, le mide la saturación, que sabe ser al 92, por arriba del 92%. ¿Verdad? Quiere decir que hay una alta afinidad del oxígeno hacia la hemoglobina. En cambio, la presión arterial de oxígeno quiere decir cuánta cantidad de oxígeno realmente existe dentro de esa molécula de hemoglobina. ¿No, verdad? Mientras mayor cantidad sean las moléculas de oxígeno en la hemoglobina, va a haber una mayor presión arterial de oxígeno. Entonces, bueno, ahora la mioglobina es diferente, o sea, en el músculo es diferente la estructura de hemoglobina que tiene. Esta se compone de una única cadena, solo tiene una cadena, no estas 4, estas son de una hemoglobina normal. Pero la mioglobina solo tiene una molécula que tiene un grupo hemo. Este aquí es el grupo hemo. Estructura química que no hay que saberlo, pero este es un grupo hemo. Entonces, al solo tener una, tiene una sola capacidad o un solo puesto para poder unirse una molécula de oxígeno. Entonces, por ende, es lógico saber o lógico pensar que va a tener una alta afinidad por el oxígeno. Entonces va a tener niveles altos de saturación con baja presión arterial de este oxígeno propiamente, ¿no? Se dice que para que sature 50% de la mioglobina va a tener 1 milímetro de mercurio. Estos son valores fijos que hay que saber. Y es por eso también que se grafica de forma agresiva, ¿verdad? Esta gráfica, a lo que inicia, pega un salto totalmente vertical y después se va aplanando hasta alcanzar ese 100%. Y bueno, en cambio la hemoglobina, al tener 4 espacios disponibles para unirse a la molécula de oxígeno, le va a tomar un poco más de tiempo hasta que pueda alcanzar esa presión arterial, o sea que se empiecen a llenar esos sitios de unión hacia la hemoglobina, y por ende le va a tomar mucho más llenar esos espacios, por eso la saturación va a tomar más tiempo, y por ende la gráfica es en forma de S, porque le toma un poco más de tiempo. Además, otro dato importante es saber que la hemoglobina tiene algo que se llama una cooperación positiva, en la que una vez una molécula de oxígeno se una al grupo hemo de la hemoglobina, las otras 3 cadenas restantes van a tener mucha más afinidad y por ende se van a unir mucho más rápido. Por eso es que al inicio, donde están, por ejemplo, en el pulmón,
sabemos que es una sangre pobre en oxígeno. A medida que se va uniendo, uniendo una molécula a un grupo hemo, los otros van aumentando su afinidad y con el tiempo se va a terminar uniendo, y por eso es que la gráfica es de esta forma, ¿no? ¿Verdad? A diferencia de la mioglobina, que solo tiene una molécula, entonces no va a tener esta cooperación positiva, porque no se pueden unir más moléculas a otro lado donde no hay, ¿no? Entonces, ahora sí pasemos a revisar qué es lo que lo desvía hacia la izquierda y hacia la derecha. Primero, sabemos que en los tejidos, normalmente, por ejemplo en los pulmones, es donde el eritrocito se va a cargar de oxígeno. Y otra cosa importante es saber que este eritrocito tiene la capacidad de transportar protones y dióxido de carbono también, ¿no? ¿Verdad? Que lo recoge de los tejidos externos para llevarlo hacia los pulmones, difundirlo, y así nosotros a lo que expiramos durante la respiración estamos eliminando el dióxido de carbono. Y en contraparte estamos adquiriendo oxígeno de los tejidos. Entonces, este oxígeno, lo que entra, va a reaccionar con los protones que encontramos dentro del eritrocito propiamente, que está unido hacia la hemoglobina, y por acción de una bomba de cambio de cloro con bicarbonato, el bicarbonato va a entrar y va a reaccionar con estos protones. Entonces forma el ácido carbónico. Dentro del eritrocito existe una enzima que se llama anidrasa carbónica, que es encargada de descomponer este ácido carbónico porque es tóxico. Entonces lo descompone en dióxido de carbono y agua. Al final el dióxido de carbono es el que lo va a mandar hacia los pulmones para que nosotros lo podamos exhalar durante cada respiración, y se queda con el oxígeno que se une hacia la hemoglobina. Esta es la gráfica normal. Ahora, ¿qué realmente me lo va a desviar hacia la derecha? Como habíamos dicho, esta gráfica mide la saturación del oxígeno con la presión arterial. Entonces, lo que me demore más tiempo en graficar, en hacer que la gráfica llegue al 100% de saturación, quiere decir que la hemoglobina tiene baja afinidad hacia el oxígeno, o el oxígeno tiene baja afinidad hacia la hemoglobina. ¿Y en qué casos puede generar eso? Cuando aumenta la concentración de dióxido de carbono. Al aumentar la concentración de dióxido de carbono, estamos aumentando también los protones, haciendo que el interior sea más ácido. Entonces, un aumento en los protones, aumento en el dióxido de carbono, o una bajada en el pH, que es decir, un pH ácido, me van a desviar esta gráfica hacia la derecha. Va a hacer que tenga menos afinidad el oxígeno hacia la hemoglobina, y por ende desvía la gráfica hacia la derecha. O sea, le va a tomar mucho más tiempo de poder saturar al 50%. ¿Qué más? El aumento del 2,3 bifosfoglicerato, que este es un tipo de compuesto que se encuentra en la hemoglobina que no tiene oxígeno, es decir, que se encuentra pobre en oxígeno en la sangre venosa, y lo que va a hacer es que el bifosfoglicerato va a tender a eliminar el oxígeno. O sea, la hemoglobina lo transporta, pero este 2,3 bifosfoglicerato tiende a que el oxígeno salga del eritrocito. Entonces, al aumentar el 2,3 bifosfoglicerato, va a tener menos afinidad el oxígeno hacia la hemoglobina, y por ende también va a desviar la gráfica hacia la derecha. Y también el aumento de la temperatura con el ejercicio, ¿no? ¿Verdad? Ahora, la contraparte es cuando ya estamos en los tejidos periféricos. Aquí sabemos que el eritrocito tiene que mandarle el oxígeno hacia los tejidos, y de los tejidos recibe el dióxido de carbono. Ahora ocurre la reacción opuesta, ¿no? ¿Verdad? El dióxido de carbono entra, reacciona con el agua, y por acción de la enzima de la anidrasa carbónica forma el ácido carbónico. El ácido carbónico se descompone en bicarbonato y los protones se unen a la hemoglobina, y el bicarbonato es expulsado fuera de la célula. Ahora, ¿qué desvía hacia la izquierda de la gráfica? Un aumento en la afinidad del oxígeno, ¿no? ¿Verdad? Todo lo opuesto a lo anterior. Una disminución en la concentración de dióxido de carbono, disminución en la temperatura, aumento del pH y una disminución del 2,3 bifosfoglicerato. Por ende va a tener mucha más afinidad hacia el oxígeno. Ahora, otra cosa que hay que saber es ciertas patologías como la intoxicación por monóxido de carbono o la intoxicación por cianide van a causar, sobre todo la intoxicación por monóxido de carbono, va a alterar esta curva de disociación oxígeno-hemoglobina y la va a desviar hacia un lado, hacia la izquierda o hacia la derecha. Esos temas mucho más aparte, pero por ejemplo la anemia o la policitemia también va a generar eso.
la meta-hemaglobinemia también va a generar un desvío en lo que viene siendo la curva de disociación oxígeno-hemoglobina. Pero bueno, entonces eso es lo importante saber. Y nada, eso ha sido todo. Espero haberme dado a entender. Nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias.